¿Son las personas narcisistas almas oscuras? Hoy quiero que aperturemos nuestra mente y abordemos un tema que generalmente es abordado desde la perspectiva científica, psicológica y literaria. Abordemos este tema desde una perspectiva un poco más espiritual, si se quiere. No voy a caer en dogmatismos, no voy a mencionar ninguna institución religiosa en particular, así respetando las creencias de cada quien y entendiendo esto desde una perspectiva mucho más neutra. Habiendo dejado esto claro, quiero decirte que lo primero que voy a hacer es una presunción y es asumir que tú, al igual que yo, crees que no somos un cuerpo con un alma, sino que somos un alma teniendo una experiencia humana. Después de yo haber hecho esa presunción, pues voy a empezar a hablar en este sentido. Cuando hablo de una persona, voy a decir un alma, ¿de acuerdo? Todas las almas tienen luz. Cuando hablamos de un alma oscura, nos estamos refiriendo a una persona que tiene esa luz con algún tipo de desequilibrio o desbalance. Y aquí nace la primera interrogante. ¿Las almas oscuras o las personas narcisistas nacen o se van haciendo en el camino? La psicología y la psiquiatría determinan que una persona narcisista generalmente muestra tener aspectos biológicos que lo condicionan de cierta forma a desarrollar estas características en la edad adulta. Por supuesto, también se dice la crianza o las experiencias tempranas del individuo también pueden hacer que estos rasgos narcisistas se desarrollen en mayor o menor medida. La espiritualidad concuerda afirmando que las personas con almas oscuras o narcisistas generalmente traen estas características de vidas anteriores. Es decir, encarnaron de una vida pasada donde ya tenían rasgos muy oscuros y en la vida actual, a menos que esa alma elija rectificar este karma de vida pasada, la persona puede desarrollar o no aspectos oscuros o narcisistas en su experiencia actual, en su encarnación actual. Haciendo mi investigación me di cuenta de que los seres humanos, todos, sin excepción, tenemos rasgos de la personalidad narcisista porque el narcisismo suele aparecer en una edad temprana. Por ejemplo, el niño que patalea, que grita, que quiere que todo el mundo le preste atención, que no sabe cómo expresar sus emociones. Si nosotros llegamos a la edad adulta sin haber equilibrado ese aspecto en nuestra niñez, pues llegamos siendo un adulto donde manipulamos, hacemos pataletas, no como un niño, pero al final del día se resume en un acto de no me sé controlar y como no me sé controlar, pues controlo a los demás. A veces una persona con alma oscura resiente este comportamiento en sí y busca constantemente ayuda para tratar de dejar de estar poseídas por el mal, porque ellos no ven el mal en sí como algo que proviene de ellos, sino que proviene del exterior. Estas personas a veces buscan ayuda, terapia psicológica y logran pues neutralizar estas características oscuras en sí. Otros, por su parte, son tan inconscientes que ni siquiera detectan esta oscuridad o esta maldad en ellos y son este tipo de personas que van por la vida abusando a otros desde su propio narcisismo para poder satisfacer las necesidades de su alma, de su ego o de su propia oscuridad. Una de las interrogantes más común que nos hacemos las personas que estamos alrededor de alguien en quien denotamos características narcisistas es: ¿se puede convivir con este tipo de personas? Y según la investigación que yo estuve realizando, la respuesta corta es no. Porque a largo plazo estas personas terminarán o consumiéndote o arrastrándote a su propia oscuridad. Por ejemplo, hay personas que proyectan muchísima luz, muchísima bondad y de repente tienen estos ataques de ira que tú los miras y dices, ok, ¿qué pasa acá? Estas personas sufren mucho porque son personas que genuinamente tienen estas características en su ser, pero no la reconocen, no trabajan en ello, no la integran y por lo tanto terminan ellos mismos sintiéndose avergonzados de haber mostrado esa parte oscura. Las personas suelen no reconocer esta oscuridad en sí mismos por el miedo al castigo posterior. Es decir, si yo reconozco y admito esto en mí,
tendré que asumir las consecuencias. Entonces, en lugar de ello, mejor lo oculto o los disfrazos. Este tipo de personas que tú los ves que son amigos de todos. Y como dice la espiritualidad, ni demasiada luz porque me encandila, ni demasiada oscuridad porque no puedo ver. Acá el balance y el equilibrio es la clave. No hay que tratar de combatir la oscuridad. En su lugar, hay que neutralizarla. ¿Y cómo lo hago? Pues lo primero es admitir y reconocer la oscuridad en nosotros, que existe en cada ser e individuo. La reconozco, la acepto, la integro y trabajo en ello. No dejo que mi oscuridad me domine. Segundo, reconozco estas tendencias en mí y genero herramientas para poder neutralizarlas. Por ejemplo, mi amiga se compra un vehículo nuevo y yo siento envidia. La envidia no es otra cosa que admiración mal equilibrada. Reconozco que en ese momento estoy experimentando esta sensación, la reconozco en mí o reconozco mi oscuridad, estoy sintiendo esto. Y cuando yo genero una herramienta para neutralizar esta oscuridad en mí, es diciéndole a mi ego, entiendo lo que estoy sintiendo, este sentimiento es completamente válido, pero lo estoy enfocando a un aspecto negativo y me gustaría entender por qué me estoy sintiendo de esta forma. ¿Qué es lo que me molesta? Que mi amiga se compre un vehículo nuevo y yo también quisiera poder alcanzar ese mérito. Ok, o lo que me molesta es que no quiero que mi amiga, quiero que se destruya al punto de que pierda lo que acaba de conseguir. Primero, ser honesto contigo. No tienes por qué ventilar tu verdad, pero reconócela e intégrala. Y si es algo que tú no quieres que se prolongue en tu vida, la hago consciente y digo, ok, yo lo que tengo es el deseo de tener un vehículo, al igual que mi amiga, así que en lugar de sentir envidia, mejor me enfoco en cómo puedo yo lograr un mérito similar al de ella. Me voy a enfocar en mis propias herramientas, en mis propias capacidades para lograr esto que en este caso se trata de un objeto material. Estoy equilibrando mi oscuridad y no negándola. La reconozco, la admito, la integro y busco una herramienta para poder neutralizarlo. Tercero, conocerme de tal manera que yo pueda observarme cuando yo quiera perjudicarme o perjudicar a otros. Entender que de alguna forma lo que está sucediendo es que me estoy proyectando con el otro y en lugar de atacar, lo que voy a hacer es volver a mí y trabajar en mi propia proyección. ¿Qué información me está dando esta situación que me está descolocando, me está desequilibrando? ¿Cómo puedo yo sacarme de esta situación para que no tenga consecuencias negativas posteriormente? No vayamos a ser como decía el filósofo y escritor Maquiavelo, que afirmaba que el fin justifica los medios o que es mejor ser temido que amado. Una persona narcisista no tiene ningún tipo de remordimiento de las acciones que ejecuta y con las cuales perjudica al resto. Ahora bien, si en algún momento tuviste vínculo con una persona narcisista o actualmente estás en un vínculo con una persona narcisista, aquí tienes dos opciones. Quedarte sabiendo que esta persona no va a cambiar o alejarte teniendo en cuenta de que en un principio algo te vinculó a esa persona. Y si quieres aprovechar el aprendizaje de la situación que puede llegar a ser muy, muy dolorosa y desgastante, es momento de que entiendas cuál fue el hilo conductor que hizo que tú te vincularas con una persona con estas características oscuras o narcisistas. Lo primero que te tienes que preguntar es, ¿qué características de esta persona poseo en mí? Tienes que ser completamente transparente contigo. Vamos a dejar de lado la parte sentimental, la parte romántica, es que me gustó porque era muy guapo, porque su físico, por cómo hablaba, porque parecía muy inteligente. No, te vas a enfocar en los aspectos de la personalidad de este ser, que estos aspectos de alguna manera también existen en ti. Va a ser difícil detectarlo porque tu ego, el ego de todos, primero se interpone y dice, no, para nada, yo no me parezco en nada a ese ser. Y tienes pues que detectar porque en definitiva hay un hilo conductor el cual
La buena noticia es que lo puedes cortar. Pregúntate si lo que te unió a esa persona fue esa necesidad de querer salvarlo constantemente. Me quiero volver en su Mesías y en su Salvador, porque siento que sin mí esta persona no lo va a lograr. Hazte esa pregunta. Por otro lado, puede ser que estás esperando que esta persona cambie. Entonces piensas, ¿será que si yo lo ayudo puede cambiar? Otra respuesta corta, no, porque el camino del despertar de conciencia, el camino evolutivo es individual. Y para esto yo, como ser humano, como individuo, como persona, tengo que ser consciente primero de que las consecuencias de mis acciones son mucho más dolorosas que el cambio. Porque la razón por la cual perpetuamos un comportamiento es porque ese comportamiento nos trae de alguna forma alguna ganancia o beneficio. Cuando yo dejo de obtener ganancia o beneficio por mi comportamiento es cuando tengo la capacidad de preguntarme qué es lo que estoy haciendo que me está trayendo esta consecuencia que ya no está cool. No hay forma ni manera de que le hablemos a una persona por más que la amemos y por más que lo queramos mantener en nuestras vidas. No hay forma que le hagamos entender a otro individuo que debe cambiar. Primero porque esa persona no se está observando, así que lo que tú estás mirando en él, ellos mismos no lo están viendo. Y nadie va a cambiar para complacernos. Las personas cambiamos cuando las consecuencias de nuestros actos nos lastiman de tal manera que decimos, es momento de hacer las cosas diferentes. La función de la pareja es acompañar al otro en su camino evolutivo. La función de la pareja no es salvar al otro. En el momento en que empieza este desequilibrio, donde dejo de ser tu pareja para jugar el rol de salvador o víctima, y tú estás constantemente jugando el rol de ser salvado o victimario, se genera un desbalance y un desequilibrio que nos va a mantener en una danza constante de caos y dolor, sufrimiento básicamente. Y la vida que coloca todo en orden y en equilibrio nos va a hacer sentir tan incómodos que alguna de las dos partes va a terminar agotada y va a necesitar romper con esta dinámica. Si alguna vez fuiste víctima de una relación narcisista, posiblemente sientas que perdiste. Pero ese sentimiento te va a acompañar solo hasta el momento que te des cuenta de que no perdiste, solo evolucionaste y ya no necesitas estar en ese vínculo doloroso para que te sigas proyectando. Es momento de avanzar, de tomar lo aprendido, de integrarlo, laborar en ello y soltarlo, para así poder construir una vida donde realmente puedas recibir el respeto, el amor, la tolerancia y el cuidado que todos merecemos. Sigamos sanando juntas. Te quiero.